Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aviña Velarde Daniela Michel. Soy estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec en la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Actualmente me encuentro cursando la materia de lenguajes y autómatas con la profesora Hernández Rojas Rosa María en el grupo 5602 y en este video les voy a presentar mi proyecto individual del tercer parcial con fecha de entrega para el 22 de julio del 2021. El contenido de este proyecto es la competencia general, las competencias específicas, el objetivo general, el objetivo específico, la introducción, el desarrollo, las capturas de pantalla, los aprendizajes adquiridos, la conclusión, las bibliografías y por último el link de este video. La competencia general es utilizar un lenguaje de programación de mi preferencia para realizar un compilador para que logre traducir un lenguaje de alto nivel en un lenguaje de máquina fácilmente. Las competencias específicas es la capacidad de análisis y síntesis, de organizar y planificar, habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas, solución de problemas, toma de decisiones, capacidad de aplicar conocimientos, habilidades de investigación, capacidad de generar nuevas ideas, liderazgo, habilidad para trabajar de forma autónoma y la búsqueda del logro. El objetivo general es crear un compilador que logre traducir un programa escrito en un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un programa equivalente que la máquina será capaz de interpretar. Dentro de los objetivos específicos se encuentra el conocimiento sobre la teoría formal de lenguajes formales y del lenguaje máquina, el conocimiento sobre la técnica de análisis léxico, sintáctico y semántico, las técnicas para la generación de código, para la recuperación de errores y conocimientos de los métodos de optimización de código. Como introducción tenemos que en informática un compilador es un tipo de traductor que transforma un programa entero de un lenguaje de programación llamado código fuente a otro, Usualmente el lenguaje objetivo es código máquina, aunque también puede ser traducido a un código intermedio o a texto. A diferencia de los intérpretes, los compiladores reúnen diversos elementos o fragmentos de una misma unidad que puede ser almacenada y reutilizada. Este proceso de traducción se conoce como la compilación. La construcción de un compilador involucra la división del proceso de una serie de fases que varía con su complejidad. Generalmente estas fases se agrupan en dos tareas: el análisis del código fuente y la síntesis del programa objeto. Alternativamente, las fases descritas como las tareas de análisis y síntesis se pueden agrupar en analizador frontend, en la parte que analiza el código fuente, que comprueba su validez y genera el árbol de derivación y rellena los valores en la tabla de símbolos, o el generador o backend, que es la parte que genera el código máquina específico de una plataforma a partir de los resultados de la fase de análisis y que realiza por este generador. Existen varias categorías de compiladores, como lo son los cruzados, los optimizadores, los de una sola pasada, los de varias pasadas y los JIT, que significan Just in Time. A continuación les presento el desarrollo, que es la programación de este compilador, que se los voy a mostrar en NetBeans, que fue el lenguaje de programación Java el que yo elegí. Al proyecto yo lo llamé compilador. En este proyecto agregué dos paquetes, uno que es para los iconos, en donde se encuentran algunas imágenes que utilicé para la interfaz gráfica, y otro donde está el programa, y yo agregué 5 ejemplos. A continuación vamos a estar explicando las fases del programa. Como primera parte se encuentra dentro del paquete donde está el programa y los ejemplos, y después importa todas las librerías que se van a utilizar. Después está la clase pública, que también se llama compilador y que se extiende de Java JFrame. Como primer punto se hace un filtro para que pueda abrir los archivos de tipo Word o de tipo TXT para poder abrir los ejemplos que yo puse. Después se crea un JFileChoose para que se pueda utilizar este filtro. Después se crea un contador para las palabras y se manda la ruta del archivo. Se obtiene la ruta y también el nombre de este archivo que se va a estar utilizando. Después en esta parte se cuenta cuántas palabras va a haber y después aquí se lee el archivo línea por línea hasta que el texto ya no tenga nada. Después se va a ir acumulando todo en un string y se va a mandar el resultado de la lectura de este archivo. Si se desea cerrar el programa se va a aparecer un mensaje. Después están los botones y las áreas de texto que se ocupan en la interfaz gráfica. Aquí son las líneas que se van a leer. Después el contador. Aquí en un string se pueden mostrar todos los símbolos que pueden haber en un programa y todos esos símbolos se van a utilizar para que se puedan detectar errores. Aquí se inician con los tokens y aquí va a mandar diferentes tipos de mensajes dependiendo del token y dependiendo si existe algún tipo de error, como por ejemplo que la variable esté repetida de un número decimal, de un take, de una palabra. También puede haber errores de que los tipos son incompatibles, de que las variables no son declaradas. También puede haber errores con la sentencia send y te va a decir en qué línea va a estar ese error, con la declaración de variables, en la lectura de take, con el ciclo star, con el ciclo when
when, con el cierre de las condiciones o con la sintaxis errónea de alguna línea. Después en esta parte se siguen utilizando los tokens y por último va a ser compilado exitosamente, y esta parte también es para los errores que ya habíamos mencionado anteriormente. También se tiene un botón para limpiar, entonces en esta parte se utilizan estos comandos para poder limpiar el área donde está el programa, poder abrir uno nuevo. Para generar un análisis se tienen todas estas sentencias, estas operaciones y estos comandos. Todo esto va a aparecer en una tabla donde va a decir el token, la cantidad y el tipo. Una vez que todo esto se analice, va a mencionar si la palabra es reservada, si es un operador, un delimitador, un identificador, un número o un número decimal o inclusive un texto. Como también se cuenta con un botón para guardar, en esta parte del código da la opción de guardar como documento de texto con terminación txt y mandar algunos mensajes como que se ha guardado el archivo y la información, o que el archivo no se ha podido guardar por algún error, y también mandar la información. Y por último están todas las variables que se ocuparon para la interfaz gráfica. Esta es la interfaz gráfica de mi proyecto, en donde tiene un menú de opciones donde se puede abrir un archivo, que en este caso van a ser los archivos de ejemplos, o donde se pueden guardar. También tiene el título, también el programa que se va a abrir del lado izquierdo y la tabla de símbolos que va a aparecer del lado derecho. Aquí se va a dar el análisis y por último tenemos los botones para generar la tabla de símbolos, que es la del lado derecho, para hacer el análisis, que va a ser la parte de abajo, o para limpiar todo el área, y por último aparece mi nombre. Así que vamos a ejecutarlo para hacer las pruebas. Aquí está el proyecto final, que es un compilador. Nos vamos a la parte de opciones, en abrir y en abrir archivo. En este caso yo los ejemplos los tengo en la carpeta de descargas y en la carpeta donde tengo guardado el compilador y donde tengo los programas y ejemplos. Tengo 5 ejemplos. El primero es el ejemplo del área del triángulo, así que lo seleccionamos y lo abrimos. El programa aparece del lado izquierdo. Ahora con el botón generamos la tabla de símbolos y aquí aparece el token, la cantidad y el tipo. Tenemos take 2 y que es una palabra reservada. Tenemos algunos signos, tenemos 1, tenemos 3 y son operadores. También tenemos paréntesis, tenemos 3 que son delimitadores, tenemos nombres, variables que son identificadores, y tenemos el token introduzca la base, que en este caso son textos. Ahora si creamos el análisis sintáctico nos dice que los tipos A10 son incompatibles en altura igual a. Este programa lo podemos guardar, nos da la opción de ponerle un nombre y de guardarlo. En este caso yo no lo voy a guardar y lo vamos a limpiar para abrir otro ejemplo. Ahora abrimos el ejemplo 2, que es de unos ciclos, lo abrimos y generamos la tabla de símbolos. De igual manera tenemos palabras reservadas, operadores, delimitadores, identificadores, tenemos números y también tenemos texto. Si generamos su análisis nos dice que hay tipos incompatibles y lo vamos a limpiar para abrir el tercer ejemplo. Este es un ejemplo de menú. Generamos la tabla de símbolos y de igual manera nos dice las palabras que son reservadas, los operadores, los delimitadores, los identificadores, los números y los textos. Generamos el análisis sintáctico y lo limpiamos para abrir otro ejemplo. Estamos en abrir archivo y abrimos el ejemplo de la potencia. De igual manera generamos la tabla de símbolos y en este caso este programa tiene muchas palabras reservadas, operadores, delimitadores, identificadores, números y muchos textos. Se genera el análisis. En este caso ya nos dice otro tipo de error, que es que la variable no está declarada, y nos dice en qué parte es donde está pasando eso, que es en esta parte. Nos menciona que es donde es base igual a b y también nos manda unos signos de admiración. Y este sería todo el programa del compilador. Ahora regresamos a la explicación. Después añadí las capturas de pantalla de las pruebas que se le hicieron a mi programa para mostrar que está funcionando correctamente. Todas estas son las capturas de pantalla de los ejemplos que acabo de mostrar. Después tenemos los aprendizajes adquiridos. Aprendí a diseñar y seleccionar información sobre la construcción de un compilador, a reconocer el manejo de tipos de las expresiones y el uso de operadores, a establecer las reglas para la conversión de tipos en expresiones, que se les llama casting, agregar acciones semánticas a la estructura de la gramática, a manipular la tabla de conversión de símbolos y de errores y de direcciones, y por último a detectar errores. Mi conclusión sobre este proyecto para el tercer parcial, que fue un compilador, es que fue muy importante realizar e investigar de manera autónoma todos los temas incluidos en el temario y también realizar las actividades asignadas a lo largo del parcial, ya que aunque no lo vimos en clase y en internet o bibliotecas hay muy pocos ejemplos sobre los temas, con una investigación profunda me fue posible lograr entender los temas necesarios para que al final también lograra construir
de un compilador. También fue de gran ayuda el proyecto del primer parcial, ya que una de las bases para un compilador es el analizador léxico, y el hecho de ya haber programado uno me ayudó a comprender qué era lo que se necesitaba para realizar cada una de estas fases. Además, comprendí que un compilador requiere de una sintaxis y de lenguajes específicos, ya que al igual que el lenguaje humano, si no lo escribimos correctamente, el compilador no hará lo que deseamos. Aprendí que en la compilación hay dos partes, el análisis y la síntesis. La parte del análisis divide el programa fuente en sus elementos componentes y crea una representación inmediata. Por último, aprendí que las herramientas que muestran tipos de análisis de programas fuente son muy útiles al momento de crear un programa o al codificar un algoritmo, ya que estas herramientas nos ayudan formateando el texto, corrigiendo errores, dando tips para que nosotros como programadores seamos más eficientes al momento de crear alguna aplicación. Fue un poco difícil realizar este proyecto, pero al mismo tiempo fue muy satisfactorio y muy entretenido hacer diferentes pruebas para lograr obtener este resultado esperado. Por último, dejo las bibliografías que yo utilicé para realizar esta investigación y este proyecto, y por último también en la documentación voy a dejar el link de este video. Eso es todo de mi proyecto final de un compilador. Mi nombre es Aviña Velarde Daniela Michel y espero que les haya gustado este video y muchas gracias por su atención.